¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zona de Contagio, este espacio de diálogo semanal donde pretendemos dar al menos un poco de sentido a la realidad en que sobrevivimos desde hace tiempo y sobre todo a partir de la irrupción del COVID-19 en nuestras vidas. Yo soy Mauricio Montiel Figueiras, para variar, transmitiendo desde la Ciudad de México. Digo para variar, pero en algunas semanas daré una pequeña sorpresa para que ya no pueda decir para variar. Pero de momento estoy aquí en la Ciudad de México y como siempre me acompañan pues Mariana H., que está también para variar en la Ciudad de México, con su pared de post-its ya recuperada y su... Sigue Bob Dylan ahí, Dios mío. Claro, Insiste, siempre, siempre. insiste en Bob Dylan, ok. Y Nave Yeya, que se desprendió del Festival de Cine de Nueva York para estar en su búnker neoyorquino. Nos decías que es la primera vez que sales que vas a trabajar en cuánto. En 18 meses o más, yo creo que en 2 años, la verdad es que voy a trabajar, no lo podía yo creer. No Esto es manches. algo rarísimo. Sí, es rarísimo, es muy rara sensación. Y Mauricio Borrego, que está por aquí también en No, backstage. ¿cómo que? ¿Por qué Mauricio Borrego? Ya me lo pusiste. Alejandro. Mauricio Borrego. Mauricio Borrego es la simbiosis de Mauricio y Alejandro. Ya no Cuando trabajan en conjunto se vuelven Mauricio Borrego y son bueno. de una eficiencia darle su extraordinaria. Somos un ser con dos cabezas. Digamos, Exacto. ¿no? La técnica y la poesía. Todo está ahí. Dice renuncio. Alejandro nos está diciendo que renuncio. Perdón, No, Borre. que no renuncie, por favor, porque entonces ya no existe zona de contagio. Si Alejandro renuncia, esto se acaba en este momento. Esto se acaba y es el apocalipsis y ahora sí nos va a dar todos el COVID y nos vamos todos a la chingada. Ay, ya. Pero bueno, esperemos que Alejandro Borrego, que es nuestro productor, no renuncie y siga aquí con nosotros. Y bueno, pues ahora les había yo dicho a mis compañeros Mariana y Nave que nos hace falta meter más música en zona de contagio, más invitadas que tengan que ver con la música en sus distintas expresiones. Y pues bueno, a partir de este episodio vamos a empezar a paliar ese hueco que teníamos aquí en zona de contagio con una invitada para variar, por supuesto, de lujo. Yo, antes de darles pues la palabra a nuestra invitada de lujo y de honor de este episodio de Zona de Contagio, yo sí quisiera decir que ella, para empezar a generar un poco de misterio, ella es una de las cantantes y compositoras pues más provocadoras, más atrevidas, más arriesgadas de la escena musical mexicana y latinoamericana contemporánea. Vamos a hablar con ella de algo que Mariana, y ahorita te voy a pasar la palabra para que hablemos un poco de esto, tú le sabes mucho mejor a esto que yo. Nuestra invitada de hoy ha sabido conjuntar muy bien la parte literaria y la parte musical, la parte de la escritura y la parte de la música, de la composición musical. Y hablábamos en un episodio muy primerizo, muy temprano de Zona de Contagio con nuestro queridísimo Enrique Blanc, que creo que fue, de hecho, el tercer o cuarto episodio de Zona de Contagio. Y desde entonces no habíamos hablado estrictamente de música. Imagínense, ya tenemos 40 episodios y habíamos dejado ese hueco. Pero bueno, como digo, hoy lo vamos a paliar. Y hablábamos justamente con Enrique en aquel episodio temprano de Zona de Contagio de la importancia de la literatura, de las letras dentro del rock, específicamente dentro del rock, y cómo hay pues muchos artistas que se preocupan realmente por hacer no solo buena música, sino también buenas letras y, por qué no decirlo, buena literatura musical, si se le puede llamar así, ¿no? Pero, a ver, Mariana, tú que le sabes más a esto y luego pasamos con Nave y luego vamos contigo para que presentes a nuestra invitada. Todos esos elementos estoy completamente de acuerdo, Montiel, y uno más que es muy difícil de lograr y de encontrar, el humor. Y creo que en el caso de nuestra invitada, denota la inteligencia y el humor. La verdad es que y la poca pretensión, la poca solemnidad, y sí, en un momento el rock tenía esta cosa como solemne, como de metáforas así, como en el azul de la inmensidad, me pierdo y tu cuerpo me envuelve. Bueno, espérate, ¿de qué me estás hablando? Y incluso en algunas letras de nuestras grandes, grandes bandas, y lo que hizo nuestra invitada es tomar su ingenio, su conocimiento literario, un argot popular de lo que está pasando a nuestro alrededor y no tenerle miedo. Yo sé, eso va a ser un tema también que vamos a platicar con ella. Y no tenerle miedo
a lanzarse contra los estereotipos, contra las instituciones, contra un montón de cosas que lograron grandes canciones. Y que además también escribe literatura, independientemente de la jiribilla que hay en sus canciones, sus cuentos son padrísimos. Ahorita les voy a dar una clave: latas de atún, y de eso también nos va a platicar. Y bueno, Neif, no sé qué quieras agregar antes de que la presentemos. No, muy breve, porque no tengo mucho más que añadir a lo que ya dijeron ustedes dos, y solo me da, yo como soy uno de los refugiados del rock and roll de los años 80 y 90. Sobreviví a esa época en que el rock and roll en México era realmente un páramo desierto, no había gran posibilidad de hacer nada, no había lugares donde tocar, no había nada. O sea, cuando te daban chance de tocar una fiesta, era, puta, ya la hiciste. Y en esa época, me acuerdo que había muy pocos grupos tratando de hacerla y muchas menos mujeres, ¿no? O sea, realmente había muy poquititos, ¿cómo se llamaba esta banda de mi época? Hijo, ahorita me acuerdo. Janis Joplin, no, esa no era la banda. No, Janis después se Joplin. salió Santa Sabina y salieron Sí, bandas, claro. pero mucho antes de Santa Sabina había una banda que tenía una chava. Bueno, Kenny y los Eléctricos tenían una chica que cantaba ahí. Kenny Estoy hablando de mi época. Y Cecilia Toussaint. Claro, Cecilia pero Toussaint. pero fíjate, ella estaba en otro nivel, con otro tipo de reconocimiento, moviéndose en otros círculos. Sí. O sea, las bandas hueseras, o sea, sobrevivientes como nosotros, éramos muy pocas mujeres, muy pocas mujeres, y muy pocas mujeres en papeles más protagónicos, es decir, que compusieran. Entonces, la llegada de una nueva oleada de mujeres al rock, pues por supuesto, le dio una cara mucho más humana, amable, interesante, fascinante. Y yo creo que nuestra invitada de hoy es una de las más representativas y más importantes, además porque es muy diversa. Y mira, ahora bromeaba con Janis Joplin, pero ahorita que dije Janis Joplin, me puse a recordar los años 50, 60, sí hubo, y si nos vamos un poquito más atrás, sí hubo grandes figuras femeninas, sí hubo grandes mujeres. No estrictamente con el rock, sí, pues en los años 60 ya empezaban a figurar algunas, ¿no? Igual nos pueden dar huevo o no, Carole King, me acuerdo, Janis Joplin, en fin, no eran, es decir, tenían una banda detrás obviamente, pero eran solistas, se conocían como solistas, ¿no? Correcto. Y antes, claro, como grandes figuras de mujeres en la música, pues siempre ha habido. Ahorita se me viene a la mente de inmediato dos que para mí son y seguirán siendo dos reinas del blues y del jazz, que son Nina Simone y Billie Holiday. Bueno, por supuesto. Y también, Aretha Franklin. Bueno. Y luego estaba también Stevie Nicks de Fleetwood Mac, y así. Mama Cass de Mamas and the Papas. Exacto. Así. Siempre ha habido figuras muy importantes. Pero estamos aterrizándolo, perdón, ya te dejo la palabra, Mariana, estamos aterrizándolo efectivamente aquí en México, ¿no? Sí, aquí en México y en América Latina no había, sí, en lengua inglesa, sí, en lengua francesa, por ejemplo, las crooners francesas y crooners europeas, sí había, pero aquí en Latinoamérica, como bien dice Neif, pues era un páramo, ¿no? Y pues ahora sí te dejo la palabra, Mariana, para que empecemos. Yo diría que hoy tenemos una invitada, pero sin ser despectiva, es una invitaditititita que amamos, adoramos y admiramos. Es Amanditita. ¿Cómo estás, Amandita? ¿Dónde andas? Ya estás tan chiquita que te perdimos. Pues para mí es un honor estar aquí con ustedes, la verdad. Los quiero, nos conocemos más allá de la pantalla. Sí, y pues aquí estoy con mi querido y entrañable maestro Mauricio Montiel. Qué gusto verte. Igual. Quizás muchos no saben, pero él me enseñó los grandes caminos de Paul Auster. Entonces siempre me da mucho gusto verte después de tantos caminos que se abrieron de ahí, y pues gracias por toda su generosidad. Hasta yo me la creo. No, pues te lo mereces, y qué bueno que recuerdas esto, perdón, Mariana, qué bueno, nada más para hacer esta apostilla, lo que acaba de decir Amanda, que efectivamente pues nos conocimos cuando ella era, debo decir que era una de mis grandes alumnas, efectivamente, porque era de las que pues estaba siempre ávida
de las lecturas. Efectivamente nos conocimos durante un curso que yo di en una escuela de escritores donde no se quería que escribieran, que era una cosa realmente ridícula. Bueno, ahí dimos clases y cursos, muchos amigos y colegas, y ahí fue donde conocí a Amanda y donde entré en contacto con ella, hablando justamente sobre Paul Auster y sobre la errancia urbana en Paul Auster, ¿no? Sobre todo a partir de la trilogía de Nueva York. Y ahí fue donde me di cuenta ya del talento de Amanda, y luego pues bueno, ya de repente toda una rockstar, ¿no? Qué gusto me da. Pero Mariana, adelante. Bueno, nada, me gustaría sí, que nos platicaras tú, Amandita, de cómo empezó la parte de la escritura, que como todo tu trabajo también fue de una manera muy, muy original y en un principio sin la idea de yo voy a escribir libros, ¿no? ¿Cómo fue cuando empezaste a ejercitar ese músculo? La verdad es que lo primero que me pasó fue que llegué a la Ciudad de México de Tampico y entré en todo este mundo del rock urbano, de las tocadas, justo tocadas de rock pues bien pesado, donde justo ahorita que lo mencionan, no había mucho más mujeres que Cecilia Toussaint, que de repente se subía al escenario y abría conciertos del Tri, que híjoles, tenía una fuerza escénica, y cuando yo la veía decía, wow, yo quiero ser como Cecilia. O sea, estoy hablando que yo tenía 7 años en ese momento. Y pues no pasó mucho tiempo cuando yo me empecé a dar cuenta porque los grupos que escuchábamos en esa época, que eran donde se hacían los homenajes para mi papá, eran grupos muy urbanos, como el Tri, el Aragán, no sé, ¿no? Ajá, Jaime López. Entonces yo, de alguna manera, siempre, desde mis grupos, en vez de escuchar a Cricri, oía al personal de Guadalajara, ¿no? Oía a Cecilia Toussaint, ¿no? Esa fue mi formación. Entonces las letras siempre fueron algo que yo me di cuenta que era un vehículo de historias y también un vehículo de protesta, ¿no? Como que un poco se podría decir que eso fue parte de mi educación. Y a los 14 años tomé la decisión que quería ser poeta. O sea, y pues todos así como, pues que Dios te bendiga, ¿no? Con tu carrera de poeta. Y pues no pasó mucho, como a los 16 empecé a estudiar en la Sociedad de Escritores, en la SOGEM, y pues de ahí me di rienda suelta, porque la SOGEM es muy institucional y me enseñaron los clásicos y me enseñó, ahora sí que el deber, ¿no? Del escritor, ¿no? Y estaba yo ahí muy entretenida en un mundo más de realismo mágico, cuando de repente se atravesó en mi vida la opción de estudiar en esta escuela que menciona Mauricio, que era la Dinámica de Escritores, fundada por Mario Bedatín y Philippe Olé, me parece. Sí. Y pues ahí es como que se corta un poco mi vida, porque conozco a una serie de personajes que hablaban de la escritura y de la literatura desde otro ángulo, no tan clásico como era la SOGEM, ¿no? Y ya no estábamos estudiando, porque en la SOGEM sí de plano, estudiábamos los clásicos, ¿no? Que le agradezco mucho porque nunca más lo hubiera hecho, ¿no? O sea, o sea, si no me ponían a estudiar la Ilíada y hacer una reseña, que ahora agradezco mucho tener, yo no lo hubiera hecho sola. Y entonces, pues en la dinámica conozco a Fadanelli, me vuelvo muy amiga de él, y conozco a Gurrola y a otros personajes que estaban muy pegados con la música, pero también con el arte conceptual. Y como que de ahí se me abre un poco la cabeza de, ok, entonces se puede escribir y ser divertido. Yo no sabía que existía esa posibilidad, ¿no? Claro, oye, y cuéntales una cosa que me contaste, Mandy, de que dijo Fadanelli, luego así de, yo no estoy aquí por gusto, es solo para pagar la renta, ¿no? Sí, o sea, antes de que llegara Fadanelli, obviamente ya habíamos leído sus libros, porque pues era lo que solíamos hacer. Estaba esperando al maestro y todos llegaban muy amables, ¿no? Buenas tardes. Llegó furioso, por supuesto, un poco ebrio, diciendo, ¿cuánto tiempo tengo que estar aquí? Quiero que sepan que estoy aquí porque tengo que pagar mi renta. Y nos dio una clase que se llamaba Héroes Juveniles. Luego me dijo, tú eres hija de Rodrigo González, y yo, chinga, o sea, no sé nunca cómo se enteraban, pero era algo como que siempre, porque hija de artista dentista, y o sea, como que empezamos fatal, ¿no?
y no pasaron muchas horas más y ya estábamos como en una cantina y ahí inició este personaje que luego ya no pude contener. Muy bien, fíjate que ahora que dices esto, y es importantísimo, y ahora quiero que hablemos justamente cómo diste el paso ya de, pues de las letras, de lo escrito a lo musical, ¿no? Cómo fuiste embonando ambas partes, pero acabas de decir una cosa fundamental, que el otro día no recuerdo con quién, ya me acordé con quién hablaba, con queridísimo amigo David Huerta, gran poeta, y me dijo una cosa con la que coincido completamente. Dice, es que hay ciertos escritores que escriben como con bata y pantuflas. Dice, escritores de pantuflas. Claro. Y le digo, eso se transmite, y me dice, es que eso se nota en su escritura. Es como imaginarte a un señor o a una señora de bata y pantuflas escribiendo. Y le dije, tienes toda la razón, o sea, no hay sentido de la ironía, todo es acartonado. También podemos decir que hay gente que escribe con corbatín, ¿no? Con corbatita de moño como de mesero, y que eso se transmite a la escritura. Y ahora que dices que llegaste, pues caíste sobre blandito con este grupo de locos maravillosos como Guillermo Fanelli, con Juan José Gurrola y toda la banda que se conjuntaba a su alrededor, yo entre ellos en algún momento. Pues, tú te portabas muy bien, Mario, tú eras de los, o sea, poquito, pero siempre eras de los que te portabas mejor, tengo que decir. Bueno, por suerte. Bueno, pero no llevaba ni pantuflas ni bata, ¿eh? No, ni corbatín. Sí me comportaba bien, pero me gustaba mucho esa antisolemnidad, muchas veces esa desfachatez, ¿por qué no decirlo? Ese sentido de la ironía. Y me gustaría ahora sí que hablaras tú cómo empezaste a filtrar eso en tus letras y luego en tu trabajo musical también, porque lo tuyo no nada más son las letras enfadadas, sino también tu música tiene eso, ¿no? Pues todo empezó por culpa del mismísimo Fadanelli, porque iban a ser los 15 años de Mo. Para empezar, a Fadanelli no le gustaba lo que yo escribía, porque yo estaba obsesionada con Alessandro Barico y yo quería hacer realismo mágico, ¿no? Y para él era no peor, ¿no? Y entonces, no, como que no, me decía, no, qué raro que escribes así, o sea, ya nadie lee esto, ¿no? Entonces, y como que no nos comunicábamos, ¿no? Y iban a ser los 15 años de Mo, y me dijo, deberías de cantar, deberías de hacer unas canciones, ¿no? Y yo, pues un poco veía mucho a Silverio, María Daniela, en ese tiempo ellos ya estaban en la escena, ya tenían un tiempo incluso, y yo decía, pues, o sea, sí, no lo veo tan difícil, ¿no? O sea, como que si lo hacen ellos, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Claro. ¿No? Te hizo fácil. Se me hizo fácil, la verdad, es que fue muy improvisado, no lo pensé. Claro. Si lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho. O sea, porque hubiera pensado justo en mi papá y en que yo tenía como que esto atrás de mí, del rock, pero no lo pensé. Y en las presentaciones, justo un poco por ahí se dio que tuve un grupo también para amenizar las fiestas que se llamaba Mi Grupo Favorito. Este grupo favorito estaba conformado de otras dos chicas, pero era como las flans. Y cuando nos sentábamos para hacer las letras, yo me quería devorar, o sea, yo decía, es que eso no, hay que hacer historias, y las historias tienen que tener un hilo conductor, un principio, un desarrollo y un final, o sea, no porque sean letras de canciones, no deben de tener, o sea, pero yo un poco porque lo traía como de mi escuela de escritura y mi escuela de la vida, ¿no? Porque siempre he admirado a los grandes letristas que están en la música, incluyendo a Silvio Rodríguez y a Joaquín Sabina, que son como mis ídolos máximos desde que tengo 12 años, ¿no? Entonces, sí podemos hacer humor, pero hay que respetar. Entonces, como era un grupo, pues no nos poníamos de acuerdo y ellas querían pues realmente hacer el chiste y yo quería llevar la letra. Entonces Fanelli me dijo, pues digo, ya habíamos hecho 2 o 3 conciertos y Fanelli me dijo, no, todo apesta, menos tú, hazlo sola. Y yo que tenía 23 años y me creía muy independiente, 22, 23, dije sí, y canté sola en la presentación de los 15 años de Mo. Y me subí al escenario y pues no me quería volver a bajar y pues no me volví a bajar de alguna manera, ¿no? Y muy improvisado, me acuerdo que hice una canción para Fadanelli, donde me burlaba de Miguel Calderón, o sea, todo eran como chistes, todo era, decía Miguel Calderón, el artista de hoy, o sea, todo era una broma que empezó a cobrar seriedad en medida que me volví pobre,
porque hubo un momento ahí donde perdí como la lanita que tenía de mi papá porque me desheredaron y entonces era muy pobre que no tenía que comer. Y dije, y alguien me dijo, bueno, en las agencias de publicidad existe este puesto que se llama creativo. Y yo, bueno, yo creo que creativa sí soy, ¿no? Para entrar a la agencia de publicidad, se me ocurrió hacer, pues, ¿qué enseñaba? Enseñaba los cuentos que tenía algunos cuentos, y se me ocurrió hacer unas canciones, entre ellas justo El Metrosexual, La Mata Viejitas y La Muy Muy. Fue un demo que hice muy improvisado, grabado con un señor que... y aparte, sí, yo quería que fuera cumbia, porque sentí que la cumbia generaba este sentimiento de rechazo y sentía que era importante hablar también de la protesta, ¿no? Como que no me di cuenta no lo pensé tanto, pero dije, como la cumbia no es tan aceptada, no voy a hacer rock, porque también me parecía como muy, o sea, ya estaba ahí, yo soy la hija de rock, digo, voy a hacer rock, ¿no? No voy a hacer pop, porque pues véanme, no soy una cantante de pop, no soy ni una cantante, pero sí puedo hacer cumbia, que la cumbia a mí la verdad es que me gusta muchísimo, conozco mucho, y para entrar a la Walter Thompson, me parece que se llama la agencia de publicidad, entré con estos demos y bueno, los oyeron y se morían de la risa. De que no, están buenísimas tus canciones, y yo de veras, bueno, pues va a haber una tocada aquí en la azotea de la agencia de publicidad, y así empecé a cantar, y no pasó mucho tiempo, o sea, yo creo que unas 6 tocadas antes de que estuviera firmando un contrato con Sony. Entonces, un poco también no supe, no lo trabajé tanto, ¿no? Como que fue una cosa muy del destino, y pues aquí estoy. Pues qué maravilla. Ahora que dices esto de la agencia de publicidad, yo también tuve mi paso por la agencia de publicidad, pero a mí no me pidieron, olvídate de subirme a dar una tocada en la azotea de la agencia. O sea, me corrieron la primera vez, bueno, exigí que me corriera el cretino, que era el director creativo de la agencia que impusieron, una agencia allá en Guadalajara, mi ciudad natal, y porque yo quería en esa época, fíjense nomás ahorita lo que me está haciendo recordar Amanda, en esa época, pues yo empezaba con los talleres literarios en Guadalajara, en la SOGEM, justamente de Guadalajara, de la que también terminé saliéndome porque a mí nunca me han gustado tampoco los salones de clase, por eso no terminé una carrera, etcétera, etcétera, etcétera. Me gusta dar clases, me gusta dar cursos, pero no me gusta recibirlos, salvo contadas excepciones, ¿no? Y de esta agencia de publicidad, pues ahí está, o sea, yo entré a la agencia de publicidad para ganar mi dinero y pagarme los talleres literarios en la tarde. Trabajaba en las mañanas y en las tardes, pues ahí. Y pues le robaba tiempo al tiempo en la agencia para escribir ahí mis cuentículos que dejaban como ejercicio, hasta que un día este cretino, el director creativo, me encaró y me dijo, tú no puedes estar haciendo, o sea, estás acá, o haces publicidad o haces literatura. Y yo le dije, no, maestro, pues ¿sabes qué? Pues lo mío va a ser la literatura, no la publicidad. Y me dice, pues no se me va a olvidar esa advertencia, pues ya te voy a ver vendiendo tus cuentitos en la calle, en las esquinas, me dijo, me advirtió. Sí, y digo, no he llegado a eso, no estoy vendiendo mis cuentitos en las esquinas, pero el que sí, créanme que desapareció, fue este señor, cuyo nombre de hecho ahorita no me acuerdo. Pero bueno, es una pena porque deberíamos invitarlo a Zona de Contagio. Yo creo que él sí sería un gran invitado. Creo que es el señor que vende aquí unos cacahuates abajo de la casa, que pasa de repente acá. Es que los publicistas sí te tocan fibras duras, ¿no? Sí. Sí, yo me acuerdo, y algún día voy a escribir sobre todo mi paso por la publicidad, porque sí son de pronto, pues son como que tú le dices, después de leer todo lo que leemos, dices, no mames, o sea, tú eres el creativo, neta, ¿eso es creatividad? ¿No? Sí. Es un mundo tan extraño, y bueno, pues qué bueno que pudimos, me incluyo, o sea, tú y yo, que pudimos salir de ahí. Sí es un paso interesante de repente para los que queremos escribir. La publicidad sí te da ciertas armas, tampoco voy a decir que todo es pura mierda. Armas. Sí aprendí. Te da ciertas armas. Te da algunas armas para poder sobrevivir. Bueno, me dio las armas suficientes para pagarme los talleres literarios en Guadalajara, ¿no? Pero en fin, ya nos estamos viendo la conversación. Oye, pero... Sí. Perdón, Mauricio. No, adelante. Bueno, nada más déjame saltar aquí un poquito a la cancha. Fíjate, a mí me parece bien interesante cada vez que veo a alguien como tú, que tiene estas dos vertientes, que yo creo que son
podríamos pensar que están hermanadas, ¿no? Porque las dos son buena escritura y tienen que ver con la literatura y el uso de la palabra, pero para mí son completamente diferentes, para mí son antagónicas. Es decir, por un lado, la escritura yo lo veo como un trabajo de la soledad, un trabajo del encierro, del hermetismo, del aislamiento. Y estar cantando lo veo como algo muy diferente. O sea, también yo tuve un paso por el rock un poquito menos exitoso que el tuyo. O sea, lo mío fueron más bien fracasos rotundos y estridentes registrados en 4 escenarios. Pero me acuerdo muy bien el elemento narcisista que hay implicado en subirte a un escenario. Y bueno, puedo nada más soñar cuál sería la diferencia entre este mundo de la soledad y del aislamiento y de la palabra que pones en un papel para que alguien que no sabes quién va a leer y la otra de confrontarte un auditorio. ¿Cómo lo vives esa dicotomía? Pues justamente creo que sí es para almas diferentes. El mundo del escenario y sobre todo el mundo de la farándula, la tele y lo que gira alrededor de un proyecto de música como el mío, que entra en el rango de lo popular, ¿no? Porque también esa era la idea. Muchas veces a mí me reclaman, ¿no? Oye, no te creo que te guste Balser ni Pessoa porque escribiste el metrosexual, ¿no? Entonces yo digo, bueno, la verdad es que cuando yo me siento a escribir mis letras lo hago con el propósito de que sea popular, porque mis letras hablan de personajes populares, quiero tocar el corazón de la gente y contar una buena historia, no me voy a sentar a escribir como un poema, ¿no? Justo lo que decía Mariana, ¿no? Perdí mi ojo de venado, sino realmente buscando esto, pero creo que sí son almas diferentes. El alma del rockstar, que bueno, yo hago cumbia, pero pues sí soy realmente una rockera, te pide mucha sociedad y ahora pues, redes sociales y televisión, y a mí justo esto, pues en algún punto me volvió loca, ¿no? Sí creo que yo seguía teniendo esa alma solitaria, huraña y antisocial de la escritora, pero tenía que trabajar y tenía que cumplir contratos y hacer, pues digo, de suerte no TikToks, porque todavía no había, pero sí lo más parecido, ¿no? Entonces, sí, realmente, y la gente que yo siento que tiene este espíritu, le cuesta mucho trabajo sobrevivir en la industria de la música o en la industria popular. Digo, yo estoy peleada con casi todos los periodistas, nunca saco una canción y le digo a mi manager, pero no lo lleves, pero no vamos a salir ni en la tele, ni en el radio, ni, ¿sabes? O sea, como que soy me meto todo el tiempo el pie porque genera en mí mucha ansiedad como la farándula, ¿no? Claro. Pero no es gratuito, Amanita, porque ese salto que nos decía ahorita, que de pronto de estas tocadas a el contrato, hizo que gente que no sabe leer, y me refiero a no el acto de leer, sino de entender un contexto, pensaba que todo iba a ser la anarcumbia, ¿no? Y entonces me contó una vez Amandita algo que me cago de risa todavía, que decía, es que me tenían en los festivales de radio para niños, y entonces yo voy bajando disfrazada de la Mataviejitas y viene subiendo Barney. Entonces, sí era algo que sí no supieron leer, no supieron entender el contexto, y cuando empiezan las letras a tener más jiribilla, y entonces ya no le gustó a la disquera. Y ahí, Amandita, me gustaría que nos contaras eso. O sea, justo ya no les gustaron la güera oxigenada, zorra parada. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso que en este podcast también, en este videocast, nos interesa mucho el asunto de lo políticamente correcto? ¿Mata o está matando el arte, el humor? No sé cuál sea tu experiencia con eso. Bueno, lo que sucede un poco es que cuando Sony me firma el metrosexual, la muy, y la Mataviejitas, y sí, realmente yo siento que en estas canciones estaba la cumbia de Telmex. Si tú las oyes bien, se ve de hecho yo decir, me quiero autoproclamar como la reina de la anarcumbia porque soy anarquista y esto es un proyecto de protesta donde siempre voy a decir la verdad. Obviamente yo hablaba de un universo, yo estaba como en un universo muy protegido, burbuja de intelectuales y músicos. Y cuando entro al mundo de Televisa, obviamente lo que quiero hacer es una crítica social de lo que estoy viviendo con la güera Televisa. La con güera todo Televisa. Ajá. Entonces, obviamente,
el segundo disco, mi disquera me dice, ¿qué es esto? Por empezar, ¿por qué estás tan furiosa, no? Porque yo llegué, no, pues vamos a hacer la descarada, el cerebro de caca, la abuela Televisa, odio a mi jefe. O sea, llegué en furia. ¿Por qué? Porque de verdad es que me lanzaron de un ambiente en el que crecí protegida, porque mi mamá y mi papá me pusieron por principio que el ser humano, lo más importante es su espíritu y su inteligencia, y de pronto estoy parada en una industria donde lo más importante es su físico y su dinero. Entonces eso hizo un cortacircuito en mí, porque yo de no, ni madres, ¿por qué me estás atacando? Porque no soy una güera Televisa, ¿no? Entonces, yo cuando llegué con mi segundo disco me dijeron, no, o sea, esto no, o sea, esto qué es, ¿por qué no hay más chistes? ¿Por qué no haces una cumbia más divertida? Y yo, porque yo les dije que siempre iba a decir lo que yo fuera sintiendo, ¿no? Eh, y pues me dijeron, no vamos a sacar esto, vas a hacer otro disco. Entonces ahí, pues yo dije, no, pues me dan la carta de retiro, no te la damos. Ah, ¿no me la das? Y entonces apenas existía, apenas estaba saliendo el YouTube. O sea, esto fue hace casi 15 años. O sea, ya existía el YouTube, pero todavía no existía tanto la denuncia en Internet, ¿no? Agarré el YouTube y exigí mi carta de retiro, como me di a entender, porque en esa época tampoco estaba de moda que uno dijera las cosas. Era como que así es en la música, es un honor que estés aquí y te callas, ¿no? Y pues yo nunca me esperé, que la prensa me apoyó muchísimo, la gente me apoyó muchísimo, me dieron la carta de retiro y también no volví a trabajar en muchos años porque me hice esta fama de conflictiva, ¿no? Que es la fama que nos hacemos cuando decimos esto no. O sea, ¿sabes? Yo peleé por mi libertad de expresión, ¿no? De alguna manera creo que la denuncia, lo que pasa es que pues es un arma de dos filos, porque a veces obtienes lo que quieres, pero a veces la sociedad te anula, ¿no? Y eso fue lo que pasó un poco, pero me dio chance para seguir viendo de qué manera iba a seguir componiendo. Encontré un manager que en ese tiempo era el manager de Café Tacuba, que fue el manager de Café Tacuba 20 años, que es Balbi. Ayudó muchísimo que me casé con Ulises de Kinky, entonces aquí hacía como que yo empecé a hacer todo sola. Y pues en el tercer disco otra vez volví como a brincar, ahora al rock, ¿no? Y ahora teniendo mucho cuidado de las plataformas donde me exponía, ¿no? Sabiendo que yo no soy realmente, pues, nunca lo fui, un artista del pop. A pesar de que hago cumbia, tampoco soy una cumbiera. Yo soy una rockera que hace pues lo que tiene que hacer en ciertos momentos, inclusive cumbia, ¿no? Eres incluso, perdón, eres punk, porque... Yo sí me considero muy punk. Eres muy punk en tu vida, en tu actitud ante la vida y cómo la encaras. Ya, Monty. No, que ahora que dices esto, Amanda, y este paso de tu primero a tu segundo disco, ahora no soy para nada fan de Billie Eilish, más bien la conocí por mi hija, porque pues bueno, fue cuando empezaba este rollo de que es la adolescente, como que está hablando de depresión y todo esto, pero lo que me pareció interesante fue que mi hija me recomendó el segundo disco que acaba de salir de Billie Eilish, y no había escuchado el primero, no lo escuché nunca como con demasiada atención, un par de canciones nada más, y en este segundo dije, a ver, ¿no? Porque leí por ahí una reseña interesante en Pitchfork, que es una revista que sí sigo y que me parece muy, muy inteligente, donde hablaba como de justo cómo todo el problema de haberse vuelto un producto, este producto de la farándula, de la adolescente deprimida, darky, ¿verdad? Le había llegado a ser un shock para ella, ya no sabía cómo manejar eso. Entonces, todo este segundo disco es y hay unas rolas que me parecen bastante buenas dentro de su rollo, dentro del rollo pop de Billie Eilish, donde habla justamente de, a ver, ¿cómo quieren que sea yo? ¿Quieren que sea más flaca? ¿Quieren que me vista mejor? ¿Quieren que...? Y me pareció como bien interesante decir, oye, pues qué padre y qué inteligente de parte de la chava, que en vez de dejarse ir así como, pues tengo 19 años y me estoy comiendo el mundo y todo el mundo me va a firmar y va a grabar lo que yo quiera, pues hago un disco que sea como decir, pues miren la mierda que también es este mundo en el que nos estamos moviendo, ¿no? Entonces, no sé, eso que acabas de decir me parece súper interesante, porque ahora con todo esto de las redes sociales, con los youtubers, con las celebridades de sopa Campbell's, ¿no? De lata de sopa Campbell's instantáneas, desabridas, pasteurizadas,
etcétera, pues la gente piensa que ser famoso es como súper padre, es lo más cool que hay, estar rodeado de fans y estar en giras maratónicas de año y medio. No sé, ¿tú cómo ves eso? Bueno, en el libro que luego escribí gracias a un amigo que todos conocemos y queremos, Andrés Ramírez, que es mi editor, bueno, fue mi editor de 13 latas de atún, narra un poquito, una punzada, lo que fue para mí. Fue es una industria muy dura con las mujeres, es una industria donde sí te dicen que el físico es algo importantísimo, ¿no? Las operaciones es muy importante, es invertirle, alguna vez me dijeron, a tu trabajo, ¿no? Y que te operes, ¿no? Y yo decía, pero es que estás corriendo, tu vida está corriendo peligro. O sea, pues sí, pero aquí está corriendo peligro tu trabajo si no te operas, ¿no? Entonces, es una industria de una explotación tremenda, porque, o sea, yo todavía soy amiga de varios personajes que ahorita están girando y que parece que están viviendo el sueño, y es gente que no duerme porque no tiene tiempo, porque está en hoteles y volando, y eso lo que hace es que, pues, el cerebro te lo hace pedazos, ¿no? Y por una parte tienes a toda esta gente aplaudiéndote, pero por otra parte tus canciones ya pasaron por muchos filtros, entonces de alguna manera no eres libre de lo que estás haciendo, no tienes libertad. Y el dinero, pues sí, pero tampoco te sirve mucho porque nunca tienes tiempo, ¿no? Sin hablar de la pérdida de privacidad, que la gente se empieza a volver muy violenta contigo en la calle, en la tele. O sea, yo estaba durmiendo en el aeropuerto porque esperando el vuelo y me despertaban, dame un autógrafo y me besaban y me tocaban y Amandita, 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 y ahí de ti donde hagas una mala cara, ¿no? Entonces, no tienes nada, realmente no tienes nada. Y me leer y para escribir, lo cual a mí me empezó a volver completamente loca. Entonces, pues la verdad, ahorita lo agradezco mucho porque fue un ejercicio muy interesante a nivel social, pero ojalá que nunca tenga la necesidad de volver a algo así, ¿no? Y por algo nunca, como que no he aceptado algunas invitaciones satánicas de hacer realities o de hacer cosas así, ¿no? Que es como lo que podría hacer que despegara mi carrera, pero que yo digo, válgame Dios, no, o sea, jamás. Es muy duro, es una violencia que se ejerce de la que nadie habla porque relacionan la fama con el éxito, y yo creo que depende de tus parámetros que sean el éxito. Para mí el éxito es dormir y estar en paz, ¿no? Sí. Eso, digo, eso es muy importante y qué bueno que lo estemos hablando, porque de verdad, también trasladándolo a un terreno que pues nada que ver con la música, no es ese nivel de exposición que tiene la música, que es la literatura. Pues he leído testimonios, ¿quién no ha leído testimonios de cantidad de escritores que se la pasan de repente 7, 8 meses, escritores bestsellers, ¿no? 8 meses fuera de su casa, durmiendo en hoteles, yendo a presentaciones, firmas de libros, entrevistas aquí, allá, y de repente hay un momento que dicen, o sea, ya, ¿y luego qué voy a escribir? ¿Y luego qué voy a hacer con mi vida? ¿Y luego mi familia qué onda? ¿Y luego mis relaciones personales qué onda? O sea, todo eso se va al carajo por estar en la fama, en la supuesta fama y la supuesta celebridad, ¿no? Como tú bien dices, también yo asocio el éxito a la tranquilidad cada vez más, y conforme envejezco lo asocio más a eso, a estar tranquilo, a estar en paz conmigo mismo, a estar con la gente que yo quiero, ¿no? Y ya, lo demás, pues, como dice el clásico, se os dará por añadidura, ¿no? Pero es importante esto que señalas, porque, insisto, las redes sociales, sí, algo que nos tienen una parte luminosa, sí, cada vez menos, según yo, cada vez, pero la parte más oscura, el lado más oscuro de esta luna de las redes sociales, y es convencer o tratar de convencer a la gente de que la celebridad es bien fácil, de que tener éxito es tener un retweet, 2,000 retweets en 5 minutos. Eso ya es exitoso, ya eres un éxito, ya la gente te adora, pues no, o sea, hay miles o cientos de miles como tú, ¿no? Y eso nada más en redes sociales, en artistas no creo que haya tampoco cientos de miles talentosos como tú, Amanda. Entonces nos estamos acercando ya como hacia la recta final del programa, por si quieren, sí, para seguir todavía un rato más aquí con Amanda, ¿no? Neif, porque Neif no ha hablado. No, bueno, poco, es que están diciendo cosas muy interesantes, más bien estoy escuchando, pero estoy intrigado también, ya que Mauricio lo mencionó, porque te estoy stalkeando en las redes, y entonces me ha tocado ver cómo has tenido algunos desencuentros bastante escandalosos
¿Y qué tal, cómo vives eso? Que es solamente una de las facetas de lo que tú acabas de hablar, ¿no? De cómo el acoso se vuelve, pues también ya virtual, ¿no? No solamente presencial. Mis desencuentros siempre son por omitir opiniones, ¿no? Porque las opiniones, si no son iguales a las que la gente quiere, inmediatamente se arma una se atrinchera a la persona, ¿no? Hace un mes, creo, eliminé mi cuenta de Twitter porque sentí que la violencia hacia la mujer que veo ahí ya ha llegado a unos grados altísimos, la violencia hacia todo ser humano, ¿no? Hacia los que están en la 4T, los que están en contra, pero era como que tan agresivo que dije, yo no quiero ser parte de esta comunidad. No me importa que tenga 200,000 seguidores, no me importa que mi manager o que alguien me vaya a decir, oye, es que al rato vas a necesitar promocionar. Yo necesito cerrar esta cuenta porque no quiero ser parte de esta comunidad que en nombre de la libertad de expresión denigra a los seres humanos de esta manera, ¿no? Para mí, ya me di cuenta que yo no puedo decir absolutamente nada, porque es que todo va a tener una opinión en contra, lo cual es natural, pero la manera en la que se han vuelto las redes sociales para mí, o sea, sobre todo Twitter, ¿no? Sí. Instagram está ahí como más suave, pero Twitter para mí ya es como una pelea de gallos que ya no tiene sentido, no hay un pensamiento crítico, ¿no? Y sí, la verdad, por ejemplo, cuando empezó la pandemia por babosa, estaban hablando de Chumel y de la violencia en la tele. Y yo dije, para violencia en la tele, yo les voy a poner un ejemplo. A mí, y puse ejemplos de cómo en la televisión me han dicho enana, prostituta, o sea, todos los peores, o sea, ¿de quién le diste tus nalguitititos? O sea, sketches, entonces puse esos ejemplos como, bueno, a mí me han atacado muchísimo en la tele, en horario familiar, y en el canal de las estrellas, y en el de las estrellas fundidas, y en todas, ¿no? Y entonces, ¿esto qué? No sé cómo deformó esa información a que terminaron pidiéndole a Spotify que bajaran mi música. Porque decían que mi música, era apología del delito con la mata viejitas, ¿no? Sí. Entonces que yo me merecía todas las cosas que habían pasado todos los comentarios despectivos que habían hecho sobre mi físico y sobre mi persona, me los merecía porque yo escribí la muy, y yo escribí el metrosexual, y entonces iban y le escribían a Spotify, bajen esta música de esta delincuente, ¿no? Obviamente Spotify, pues yo creo que no sé ni quién es ese señor de Spotify, pero para bajar mi música tendrían que bajar todos los narcocorridos, todo el reggaetón claro. No, o sea, pero imagínate cómo acabó la cosa, que yo tenía la culpa, y no solo tenía la culpa, me lo merecía, ¿no? O sea, entonces, sí, realmente yo no sé de qué se trata esto, pero para mí es muy difícil darme cuenta que la música ahora se sostiene mucho en las redes sociales, ¿no? Porque si quieres hacer música tienes que hacer redes, además tienes que hacer entrevistas, ¿no? Entonces, pues cada vez como que te aleja más del arte, ¿no? Esta parte del trabajo que es difícil. Yo solo diría, a manera de conclusión de mi parte, que por más que la disquera, que las redes, que lo políticamente correcto de manera radical, que no te frene, Amandita, que no frene toda esa energía y esa creatividad y esa jiribilla que tienes, porque es muy difícil encontrar eso en la música mexicana. O sea, no le quiero poner en el rock, pero digamos en este aspecto, yo creo que tendemos a seguir siendo solemnes en la literatura, en la música, y si eso se pierde por una cuestión que no tiene que ver con tus propios principios y con lo que tú realmente haces, nos estaremos perdiendo de grandes letras, no sé si empresas o cantadas o bailadas, pero que no te frene nada de eso, porque sería muy injusto, primero para ti y luego para todos nosotros, quedarnos sin más de Amandita. Gracias. A mí sí me entra de pronto esta reflexión de lo políticamente correcto, ¿no? En estos momentos, sobre todo donde dices, bueno, ¿será que sí somos responsables los que hacemos crónica? Porque estamos haciendo un reflejo de una sociedad, y de pronto es muy fácil culpar al que refleja la sociedad que a la sociedad, ¿no? Entonces es muy interesante. Estoy intentando que no, aunque sí te debo de confesar
que sí, sí ya la pienso. Digo, voy a hacer un ay, no, hijo, esto se van a ofender, ¿no? Ya sé, Bueno, sí, todos estamos así. Bueno, ¿no? Aterrados. sí, pero no debe pasar esto. Lo hemos insistido con otros invitados en este espacio, que también hemos coincidido en que sí, de repente ya cuando esta corrección política, que es un pinche cáncer que está haciendo metástasis o que ya hizo metástasis, ¿no? Ya llega a tu trabajo creativo, ya llega a tu trabajo artístico, y entonces eso de que tú cuentas, Amanda, pues sí, a lo mejor estás en una reunión, yo sí me he dado cuenta también de que de repente estoy en una reunión o en un Zoom o tal, y hago una observación y que pues no es bien recibida, ¿no? Entonces digo, hijo de la guayaba, ¿no? Pues chin, ya la cagué, ¿no? Pero bueno, eso todavía digamos que más o menos puede pasar y ni tanto, pero ya en tu trabajo creativo, o sea, me he topado con amigos, con colegas que de repente me dicen, es que fíjate que estaba escribiendo o estaba pensando en escribir algo, un cuento, lo que sea, ¿no? Una novela, un capítulo de novela, y luego ya me la pensé porque dije, híjole, ¿cómo va a ser recibido esto? Porque pues a lo mejor está muy cabrón, ¿no? O es demasiado violento o es demasiado... Yo digo, o sea, imagínate que eso hubieran pensado, esto también es en parte de las malditas redes sociales, imagínate que eso hubieran pensado, qué sé yo, Celine, William Burroughs, Jack Kerouac, sí. Bukowski, o sea, decir, ay, no, es que esto está muy, no, entonces no, porque me van a tachar de misógino, lo que sea, ¿no? O sea, y ya que la corrección política, la otra cosa que también tú que vives, estás mucho tiempo en Los Ángeles, Amanda, y bueno, Nave que está en Nueva York, que lo viven, esta cosa de la corriente del apropiacionismo, ahora que todo es la apropiación cultural, de que cómo es posible que tú, como blanco, vayas a escribir como negro, o tú, hombre, vas a escribir como mujer. Sí. Sí, entonces, en fin, se vuelve como todo un torbellino, y lo que yo creo que va a ocurrir y que ya está ocurriendo es que vamos a ver una una cascada de música y literatura, que es lo que nos atañe en este episodio. Pues sí, peinada, deslactosada, pasteurizada, todo planchado, todo que no, esto ya no está, es todo políticamente correcto, ¿no? Y eso me parece deleznable. Sí, estamos caminando sobre hielo. La verdad es que muchos, ¿no? Esto les va a ofender, esto les va a molestar, esto me lo van a censurar, me van a bajar las canciones. Y para mí, todos estos que mencionas, la generación Beat en general, te da libertad, te empodera, ¿no? O sea, que el arte tiene esa función de reflejar también nuestra oscuridad. Es que si no, pues claro, ¿no? Claro. Pero bueno, les agradezco mucho, la verdad, estas palabras, porque sí, siempre lo pienso, y agradezco mucho saber que comparto el espíritu rebelde y grosero todavía. No, pues claro, no sé, Nave, yo con esto ya... Mira, no, yo pues nada más rapidísimo. Sí, estamos viendo una época neovictoriana, y no precisamente por Victoriano Huerta, sino por otra Victoria, que era un poquito más censora que él. No, realmente es impresionante. O sea, a mí me tocó comenzar a escribir sobre pornografía cuando el feminismo de la segunda ola, ya le he contado muchas veces esta anécdota, ustedes ya deben estar aburridos de escucharla y lo entiendo, pero el feminismo de la segunda ola se había montado en esta idea súper conservadora, retrógrada y censora y con ideas del cuerpo muy conservadoras. Y yo sentía que en los 90, finales de los 90, ese grupo de feministas había sido derrotado por otro grupo de feministas iluminadas que decían, no, lo importante es el cuerpo, lo importante es recuperar los discursos, lo importante es hablar y arrebatarle el micrófono a quienes lo tienen, ¿no? Y hacernos de él. Y fue un triunfo bastante pírrico, porque ahora vemos que nos han volteado la tortilla y estamos realmente en manos de los peores censores, de una masa, así tipo como en el Black Mirror, ¿no? No pierde oportunidad para censurar, para destruir, para condenar. O sea, esta cosa de las condenas morales en la red y en las redes se han vuelto pues una epidemia tan grave como la pandemia que vivimos. Es decir, es curioso, pero vivimos una pandemia viral que refleja muy bien esa otra pandemia de la palabra, ¿no? Esa otra pandemia que nos ha hecho a todos cada día más autocensores. Pues muy, sí, pues digo, muy bien.
con esto damos por clausurado esta emisión no clausurado, cerrado esta emisión de Zona de Contagio. De verdad, Amanda, nos dio muchísimo gusto tenerte aquí. Ojalá se repita pronto. Qué bueno que pudiste estar con nosotros charlando sobre esto. Y como siempre, le voy a dejar a mi querido Nate para terminar su día de trabajo, que cierres, por favor. Sí, mira, es muy interesante porque es mi primer día de trabajo en 2 años. Entonces me siento ya como un individuo útil a la sociedad. Pues voy a ir corriendo con Willy Fadanelli y le voy a decir, Willy, acabo de demostrar que la utilidad en el trabajo existe. Soy la prueba. Fui a trabajar hoy y todo salió maravillosamente. No, la verdad no, todo eso no lo haría, pero lo que sí quiero decirles es que píquenle al suscribo y al me gusta y caramba, tenemos a Mandititita, ¿qué más quieren? O sea, ya no sé qué más quieren. Si esto no es lo que querían, no es lo que buscaban, entonces estamos todos. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias y hasta la próxima. Mariana, te quiero, gracias, muchas gracias. Yo también a ti te extraño, eres una chingona. Tú también. Gracias a todos los tres. Gracias. Bye, bye. Bye.